Una empresa multimillonaria está paralizada. El director ejecutivo está sumido en el pánico. Los mejores expertos están fracasando. Y entonces, una niña autista de 12 años, hija del conserje, dice, «Puedo arreglarlo». Todos se ríen de ella. Nadie imaginó que lo salvaría todo y destruiría al verdadero villano. Prepárense para una historia que los impactará. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Para Elena Reyes, el edificio de Soluciones Tecmundo no era solo un edificio, era una sinfonía. A los 12 años, mientras la mayoría de los niños solo veían pasillos y oficinas, ella podía sentir los patrones ocultos que el mundo ignoraba. El zumbido bajo y constante de las luces fluorescentes era la nota de fondo. El ritmo staccato de los teléfonos sonando era la percusión, y los patrones geométricos de la alfombra corporativa eran una partitura visual que su mente leía con fluidez. Su autismo no era una barrera para el mundo, sino una ventana a una dimensión diferente del mismo. Una donde la lógica y los sistemas reinaban supremos sobre el caos impredecible de las interacciones humanas. Aferrada a la mano de su padre, Javier, se sintió segura en ese universo de concreto y vidrio. Él era su ancla, su traductor al mundo neurotípico, la única persona que entendía que su silencio no era un vacío, sino un espacio lleno de observaciones y cálculos que otros ni siquiera podían imaginar. Javier Reyes miró a su hija y vio un milagro. Había dejado su pequeño pueblo en Oaxaca hacía casi 20 años, trayendo consigo solo la esperanza de darle a su familia una vida mejor en la Ciudad de México. Su trabajo como conserje en Soluciones Tecmundo era humilde, pero lo desempeñaba con una dignidad inquebrantable. Cada noche pulía los pisos que los ejecutivos pisaban sin ver, vaciaba las papeleras donde se desechaban ideas millonarias y se aseguraba de que el imperio de cristal y acero estuviera impecable al día siguiente. Pero su verdadero trabajo, su verdadera vocación, era ser el guardián del mundo de Elena. Había aprendido a leer sus sutilezas. El ligero balanceo cuando procesaba información compleja, el suave zumbido cuando estaba feliz, la mirada desviada cuando los estímulos se volvían abrumadores. Sabía que dentro de esa mente silenciosa vivía un genio, y su mayor miedo y su mayor sueño era que el mundo algún día lo descubriera. En la cima de ese universo, en el último piso, reinaba Fernando Domínguez. El CEO de Soluciones Tecmundo era un hombre de mediana edad con una cana impecable y un aire de autoridad que parecía innato. Era un líder justo pero distante, un arquitecto empresarial que veía su empresa como un gran sistema y a sus empleados como componentes, pero el verdadero poder operativo residía en manos de Adrián Soto, el CTO. Adrián era la imagen del éxito moderno, trajes caros, sonrisa refinada y una ambición que ardía tras su mirada calculadora. Se veía a sí mismo como el verdadero cerebro de la empresa, el genio subestimado que merecía el trono de Domínguez, y despreciaba la debilidad, la ineficiencia y todo lo que no encajara en su visión de un orden corporativo perfecto e implacable. Esa mañana, mientras Javier limpiaba el salón principal, Adrián Soto pasó caminando con su séquito de ayudantes. Sus zapatos italianos resonaron en el mármol pulido y su voz era un sonido agudo y autoritario. Pasaron junto a Javier como si fuera una estatua, una parte invisible de la decoración. Pero la mirada de Adrián se posó en Elena por un segundo. Estaba de pie junto a su padre, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás, con los ojos fijos en el patrón de luz que el sol de la mañana creaba en el suelo. Adrián no vio a una niña, vio una anomalía. Su labio se curvó en una mueca apenas perceptible. Para él, la presencia de esta chica extraña, la hija de un simple conserje, en su templo de tecnología y poder, era una ofensa.
una mancha en la perfección que se esforzaba por mantener. La mente de Adrián era una compleja red de resentimiento y ambición. Creía firmemente que Fernando Domínguez era una simple figura decorativa, un hombre que se regodeaba en la gloria de su propio genio tecnológico. Durante meses había planeado su golpe maestro. No sería una OPA hostil, sino una implosión controlada. Había creado un virus, una obra maestra de código malicioso, diseñado para paralizar por completo la infraestructura de la empresa. El caos sería tan absoluto, las pérdidas financieras tan catastróficas, que la junta directiva no tendría más remedio que despedir a Domínguez por incompetencia. Y entonces él, Adrián Soto, el Salvador, resurgiría de las cenizas, encontraría una solución que solo él conocía y ocuparía el lugar que sentía que le correspondía por derecho. Su traición no fue solo por poder, fue por ego, por demostrar que él era el verdadero rey de este castillo. El ataque se lanzó a las 3 de la mañana, la hora de las sombras, cuando la ciudad digital duerme y las defensas están en su punto más bajo. En su apartamento minimalista con vistas al parque de Chapultepec, Adrián Soto, iluminado únicamente por el inquietante brillo de sus múltiples monitores, escribió la última línea de código. Con un satisfactorio clic del ratón, desató su creación. No hubo explosión, ningún sonido. Fue un acto de destrucción perfectamente silencioso, una plaga digital que se extendía por las arterias de Soluciones Tecmundo, esperando a que saliera el sol para paralizar el corazón del gigante. Se reclinó en su silla con una fría sonrisa en los labios, sintiendo el poder de un dios invisible que acababa de reescribir el destino de miles de personas con tan solo unas pocas líneas de texto. Su obra maestra estaba en movimiento. La mañana del lunes empezó como cualquier otra, con el aroma del café y el ajetreo de los empleados que llegaban. A las 9:01, un analista financiero del piso 17 frunció el ceño. Su terminal no respondía. «Otra vez problemas de red», murmuró para sí mismo. En el piso 20, una ejecutiva de ventas descubrió que su línea telefónica estaba muerta. Pequeños fallos, contratiempos técnicos, nada que no hubiera ocurrido antes. Pero entonces, a las 9:03, los fallos empezaron a sincronizarse. Una pantalla del departamento de marketing se quedó en negro, luego otra y otra. Una ola de oscuridad empezó a extenderse por el piso, como una marea negra que se tragara la luz. El zumbido familiar de las computadoras empezó a dar paso a un silencio inquietante y desconcertante, la primera señal de que algo iba terriblemente mal. A las 9:05 estalló el caos. La ola de oscuridad se convirtió en un tsunami digital. Piso tras piso, los sistemas de Soluciones Tecmundo dejaron de funcionar. Las luces de emergencia destellaron, las alarmas de seguridad sonaron con una urgencia estridente, y los servidores centrales, el corazón palpitante de la empresa, quedaron en silencio. Fue un paro cardíaco corporativo. Millones de puntos de datos, transacciones en tiempo real, comunicaciones globales, todo congelado. Gritos de pánico y frustración resonaron por los pasillos. La gente corría de un lado a otro, intentando reiniciar las máquinas que no respondían, buscando sus teléfonos para descubrir que incluso la red Wi-Fi interna estaba muerta. El gigante de vidrio y acero, un pilar de la economía mexicana, había sido prácticamente decapitado. Su cerebro había sido apagado y su cuerpo convulsionaba. Fernando Domínguez salió de su oficina del último piso como un toro furioso. Su rostro, normalmente sereno y bronceado, estaba enrojecido por una mezcla de rabia y pánico. «¿Qué pasa?», le gritó a su asistente, que estaba pálido y tembloroso. «¿Por qué no funciona nada? Mi terminal no funciona, los teléfonos no funcionan». Un hombre acostumbrado a tener el mundo al alcance de la mano se sintió repentinamente impotente. Su celular personal comenzó a sonar sin parar.
miembros de la junta directiva, directores de banco, clientes enojados. Sabía que cada minuto que la empresa pasaba sin conexión se traducía en millones de pesos en pérdidas y un daño irreparable a su reputación. Su carrera, su legado, todo lo que había construido, se derrumbaba ante sus ojos en tiempo real, y no tenía ni idea de por qué. Fue en ese preciso momento que Adrián Soto entró en la oficina del director ejecutivo, proyectando un aura de calma en medio del caos. Ya se había cambiado el blazer por una camisa arremangada, la imagen perfecta de un técnico experto sumergiéndose en el problema. «Fernando, estamos experimentando un fallo en cascada en toda la red», dijo con voz seria y controlada. «Parece ser un fallo de hardware en nuestro servidor principal. Parece que la redundancia también ha fallado. Nunca había visto nada de esta magnitud». Utilizó la jerga técnica justa para sonar creíble, pero lo suficientemente vago como para no ofrecer soluciones reales. Estaba interpretando el papel de su vida, el subordinado leal y brillante que intentaba desesperadamente salvar a su líder mientras en secreto disfrutaba de cada segundo de su agonía. Abajo, en los pisos inferiores, donde el pánico humano era un lejano ruido de fondo, Elena sentía la crisis de otra manera. Sentada en el suelo de la cafetería mientras su padre limpiaba, no oía los gritos, oía el silencio. El zumbido eléctrico que había sido una constante en su vida dentro del edificio había cambiado de tono antes de desaparecer por completo. Había visto, en uno de los monitores de seguridad, un patrón de error parpadear en las pantallas antes de desvanecerse. Un código hexadecimal que se repetía en una secuencia que a cualquiera le parecería ilógica, pero que para ella tenía un ritmo, una firma. No era el patrón de un fallo de hardware, que es caótico y aleatorio. Era el patrón de una instrucción, una secuencia deliberada y maliciosa. Para Elena, el sistema no había muerto por causas naturales. Había sido asesinado. Javier notó el cambio en su hija. Estaba quieta con la mirada perdida, las manos haciendo pequeños movimientos rítmicos en el aire, trazando patrones que solo ella podía ver. Esta era su sala de pensar, como él la llamaba. Era su estado de hiperconcentración, donde desmantelaba el mundo en piezas lógicas. Se arrodilló a su lado con cuidado de no romper su concentración. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué ves?», preguntó en voz baja. Elena no respondió con palabras. En cambio, tomó una servilleta de papel y con un lápiz que siempre llevaba en el bolsillo, comenzó a dibujar. No eran imágenes, sino diagramas de flujo, flechas que apuntaban a recuadros y, en el centro de todo, la secuencia hexadecimal que había visto. Javier no entendía lo que significaba, pero entendía el lenguaje de su hija. Había encontrado una pista. Al centro de crisis improvisado en una sala de conferencias, llegó el primer equipo de expertos en ciberseguridad. Eran de Ciberdefensa México, la empresa de seguridad líder del país. Entraron con la arrogancia de los mejores cirujanos, abriendo sus maletines de aluminio llenos de potentes computadoras portátiles y equipo de diagnóstico. Liderados por un hombre llamado Mateo, irradiaban una confianza que calmó momentáneamente a los ejecutivos aterrados. «No se preocupe, señor Domínguez», dijo Mateo con una sonrisa segura. «Los tendremos listos y funcionando enseguida. No hay sistema que no podamos descifrar». Se conectaron a lo que quedaba de la red y sus dedos comenzaron a volar sobre los teclados, listos para ser los héroes del día. 2 horas después, su confianza se había evaporado, reemplazada por una creciente frustración. Sus herramientas de diagnóstico fallaban o arrojaban resultados contradictorios. El virus, o lo que fuera, era como humo. Cada vez que creían haberlo aislado, cambiaba de forma, ocultándose en otra parte del sistema. Era más que un simple programa malicioso. Era inteligente, adaptable y parecía conocer a la perfección todas las defensas de la empresa. «Esto es increíble», murmuró Mateo,
pasándose una mano por el pelo. Es como si el arquitecto del sistema fuera el mismo que lo está destruyendo. Conoce cada puerta trasera, cada punto débil. La sala, antes llena de esperanza, ahora se llenaba del agrio olor del fracaso. Desesperado, Fernando Domínguez autorizó la convocatoria de 2 empresas importantes más. La sala de crisis se convirtió en un campo de batalla de egos tecnológicos. Los expertos discutían sobre protocolos, señalaban fallas en los enfoques de los demás y al final, todos llegaron a la misma conclusión. Esto era algo que nunca antes habían visto. Adrián Soto se movía entre los grupos, pareciendo un facilitador útil. Han intentado revisar los protocolos de protocolo cuántico, sugirió a un grupo, sabiendo perfectamente que hacerlo los llevaría a una búsqueda inútil. Tal vez el problema esté en la capa de virtualización del hipervisor, dijo a otro. Cada sugerencia era una pista falsa, una sutil distracción, diseñada para mantener a los mayores genios de México dando vueltas mientras su verdadero plan se desarrollaba a la perfección. Escondida en el pasillo, observando a través del cristal, Elena sentía una creciente agonía. No era empatía por el pánico de los ejecutivos, era angustia por el desorden del sistema, el caos en la habitación, las teorías contradictorias, las luces rojas parpadeantes en los monitores. Era una cacofonía de lógica que desgarraba su mente. Vio cómo la belleza de la arquitectura original del sistema era violada, corrompida por una lógica maliciosa. Era como escuchar una hermosa sinfonía interpretada con todas las notas equivocadas. La necesidad de arreglarlo, de restaurar la armonía, se convirtió en una presión física en su interior. Tiró de la manga de su padre con una urgencia que él nunca antes había visto. «Padre», susurró, su única palabra cargada de absoluta certeza. «Mal, todo está mal». Javier miró la intensidad en los ojos de su hija y se le rompió el corazón. Una parte de él, la parte protectora, quería tomarla de la mano y alejarla de ese lugar. Quería protegerla del desprecio, de la humillación de ser ignorada o ridiculizada. Conocía ese mundo, un mundo que no tenía paciencia con lo que no entendía. Pero otra parte de él, la parte que había presenciado el ingenio silencioso de Elena, resolviendo acertijos y viendo patrones que nadie más podía ver, sabía que tal vez tuviera razón. Ignorarla sería traicionar su confianza, enseñarle que su voz, por muy diferente que fuera, no importaba. En ese momento tomó una decisión. Su miedo por ella era grande, pero su fe en ella era aún mayor. Él sería su puente hacia ese mundo caótico. Con Elena agarrándole la mano con fuerza, Javier se acercó a la entrada de la sala de crisis. Esperó una pausa en la cacofonía de voces y luego se aclaró la garganta, un sonido pequeño y humilde en un mar de pánico. «Disculpe, señor Domínguez», comenzó con voz nerviosa pero respetuosa. Fernando Domínguez, hablando furioso por teléfono, lo miró con irritación. «¿Qué ocurre, Javier? No es buen momento». Javier tragó saliva. «Lo sé, señor, le pido disculpas, pero es mi hija, Elena». Miró a su hija, que estaba concentrada en los diagramas de la pizarra, con la cabeza ligeramente ladeada. «Ella cree saber qué les pasa a las computadoras. Ve patrones». La explicación le sonó absurda incluso a él mismo. Antes de que Fernando pudiera siquiera formular una respuesta a la extraña interrupción, Adrián Soto cruzó la sala y se plantó frente a ellos como un perro guardián. Su sonrisa cortés había desaparecido, reemplazada por una máscara de furia y desprecio. «Javier, con todo respeto, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», dijo con un siseo bajo y peligroso. «La empresa está pasando por una crisis existencial y te atreves a interrumpirnos para traer a tu hija aquí». Miró a Elena, quien no le devolvió la mirada, y su desdén se intensificó. «Esto es una sala de guerra, no un patio de recreo para niños con problemas. Sáquenla de aquí, ya».
La palabra problemas fue dicha con una crueldad calculada, un golpe destinado a humillar al padre y descartar a la niña como defectuosa. El arrebato de Adrian fue tan desproporcionadamente violento que tuvo un efecto inesperado. El ruido en la sala se apagó. Mateo, el jefe de ciberdefensa, que estaba cerca, escuchó el intercambio y frunció el ceño. Fernando Domínguez, al teléfono, también registró la ferocidad de su CTO. Fue una reacción extraña. En tiempos de crisis, todas las ideas, sin importar lo extrañas que fueran, solían ser bienvenidas. ¿Por qué Adrian estaba tan vehemente, tan enojado, contra la mera presencia de ese niño? ¿Por qué estaba tan desesperado por expulsarlos? El brutal ataque de Adrian no solo había humillado a Javier y Elena, sino que también había plantado la primera, diminuta semilla de duda en las mentes de algunos de los hombres más poderosos de la sala. Algo, como el fallo del sistema, no parecía natural. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. Javier alejó a Elena de la sala de crisis con el corazón dolido por la humillación que habían sufrido. Se sentía como un tonto. Había expuesto a su frágil hija a la crueldad de este mundo. ¿Y para qué? Para que la desecharan como basura. Quería disculparse, decirle que nunca más la pondría en esa situación. Pero al mirarla a la cara no vio dolor ni vergüenza. Vio una visión aún más profunda. La humillación de Adrian no la había afectado. Él le había dado la última pieza del rompecabezas. Su reacción violenta no fue solo rencor, fue miedo. Un miedo tan intenso que lo hizo perder el control. Y Elena, en su mente lógica y ordenada, archivó esa reacción como el dato más importante que había recopilado hasta el momento. El patrón de su comportamiento era tan anómalo como el patrón del colapso del sistema. De vuelta en la sala de crisis, el arrebato de Adrián dejó una estela de incomodidad. «¡Qué reacción tan extraña!», comentó Mateo en voz baja a Fernando Domínguez. «Para alguien que quiere resolver el problema, parece muy decidido a rechazar cualquier ayuda, por improbable que parezca». La duda que se había sembrado comenzó a germinar en la mente del director ejecutivo. La fría lógica empresarial le decía que ignorara el incidente. Pero su instinto, una herramienta que le había sido útil a lo largo de los años, le decía que algo andaba muy mal con la reacción de su director de tecnología. En un acto de desesperación e intuición, tomó una decisión contra todo pronóstico. «Encuéntralos», le dijo en voz baja a un asistente de confianza. «Tráeme al conserje y a su hija, pero tráelos a mi oficina, con discreción». El ayudante encontró a Javier y Elena en un pasillo de servicio desierto. Javier estaba sentado en una caja, con la cabeza entre las manos, mientras Elena, de pie, miraba fijamente un panel de cableado expuesto, con la mente claramente acelerada. «Señor Reyes», dijo el ayudante con suavidad, «el señor Domínguez desea hablar con usted en su despacho privado, ahora». Javier levantó la vista. El miedo se mezclaba con la confusión en el rostro. De vuelta para más humillación. Pero Elena se giró y, por primera vez, sus ojos se encontraron con los de su padre con una claridad y una urgencia inconfundibles. Asintió levemente. Era una señal que Javier comprendió. Significaba: «Esto es importante, tenemos que irnos». Con el corazón latiéndole con fuerza, se puso de pie y siguió al ayudante, de la mano de Elena firmemente en la suya. La oficina de Fernando Domínguez en el último piso era un santuario de calma y poder, un marcado contraste con la caótica sala de crisis. Las paredes eran de cristal y ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Adrián Soto no estaba allí. Solo estaban Fernando, Mateo, el experto en ciberseguridad, Javier y Elena. El director ejecutivo rodeó su enorme escritorio y se sentó en una silla frente a ellos, bajando la barrera de seguridad.
Por favor, tomen asiento, dijo. Luego se concentró en Elena. Su voz era suave, sin la irritación anterior. Elena, dijo, tu padre dijo que ves un patrón. No sé mucho de tecnología, pero sí de personas. Y vi el miedo en los ojos del señor Soto. Por favor, querida, muéstrame lo que ves. Elena no respondió verbalmente. En cambio, se puso de pie y caminó hacia la pared de vidrio que servía de pizarra improvisada. Tomó un marcador del escritorio del director ejecutivo y comenzó a dibujar. Su mano se movía con una velocidad y una seguridad hipnóticas. No dibujó imágenes, sino diagramas de flujo. Dibujó la arquitectura de red de la empresa, los servidores, los cortafuegos, todo de memoria. Y luego dibujó el ataque. Una línea roja que se movía por el sistema, no al azar, sino en una secuencia específica, explotando una vulnerabilidad tras otra, en una cascada perfectamente orquestada. Y al principio de esa línea roja, dibujó la misma secuencia hexadecimal que había visto en los monitores. Su explicación no fue hablada, fue una visualización pura y lógica de la anatomía de un delito digital. Mateo, el experto, se levantó y se acercó al cristal, recorriendo con la mirada el diagrama de Elena cada vez con más intensidad. Su expresión de escepticismo se transformó en asombro, luego en pura admiración. «Dios mío», susurró, trazando la línea roja con el dedo. «Es brillante». Por eso no pudimos encontrarlo. No buscábamos un virus, sino una serie de fallos en cascada. Pero esto no es aleatorio. Es un ataque de bomba lógica perfectamente sincronizado. Cada paso estaba diseñado para simular un fallo de hardware. Se volvió hacia Fernando con los ojos muy abiertos. «Señor, tiene razón. Esto no fue un accidente. Fue un sabotaje deliberado, llevado a cabo por alguien que conoce nuestro sistema mejor que nosotros». La confirmación de Mateo selló el acuerdo para Fernando Domínguez. La esperanza, una emoción que no había sentido en horas, comenzó a regresar. Miró a la pequeña y silenciosa niña, que ahora se limpiaba las manos del rotulador de la pizarra, y no vio a una niña extraña, sino a un genio improbable. Su mente, acostumbrada a medir el valor en términos de ganancias y pérdidas, luchaba por calcular el valor de la niña. «Elena», dijo con la voz llena de un nuevo respeto. «¿Puedes arreglar esto?» Elena miró su diagrama, luego al director ejecutivo y asintió con firmeza. Sí, para Fernando, ese simple gesto fue más convincente que 1000 presentaciones de PowerPoint. Su apuesta más arriesgada estaba a punto de hacerse. «De acuerdo», dijo Fernando, con la voz llena de renovada autoridad. «Haremos esto, pero lo haremos con inteligencia». Rápidamente se formuló un nuevo plan. Llevarían a Elena no a la sala de crisis, sino a una sala de servidores secundaria y segura, donde podrían darle acceso a una terminal remota conectada al sistema central. Mateo sería su mano derecha, su asistente técnico, listo para ejecutar cualquier orden que ella no pudiera o no supiera ejecutar. Y Javier permanecería a su lado en todo momento. Su presencia tranquilizadora era lo único que podía asegurar que el mundo exterior no interfiriera en su hiperconcentración. Era un equipo de operaciones especiales improbable. El director ejecutivo, el especialista, el conserje y la chica autista que tenía la clave de todo. En el momento en que los dedos de Elena tocaron el teclado, el mundo exterior dejó de existir para ella. El zumbido de los servidores, las luces intermitentes, las voces ansiosas de Fernando y Mateo, todo se disolvió en un ruido de fondo indistinto. Su conciencia se hundió en la pantalla, en el flujo de código y datos. Ya no era una maraña de texto, era un paisaje tridimensional que su mente podía navegar. Su hiperconcentración era total. No estaba leyendo el código, lo estaba sintiendo. Estaba rastreando el virus no con herramientas de diagnóstico, sino con una intuición lógica
sintiendo la textura defectuosa de la programación maliciosa, la firma de una mente que intentaba imponer un orden artificial en un sistema que ella entendía orgánicamente. Era una danza silenciosa entre dos mentes, la del creador y la del decodificador. Mateo observaba fascinado. No usaba ninguno de los protocolos estándar. Saltaba entre directorios, recuperando archivos de registro que parecían irrelevantes, siguiendo rutas que cualquier experto habría descartado, y sin embargo se acercaba. En 20 minutos había logrado lo que 20 expertos no pudieron en 8 horas: aislar el origen del ataque. No estaba oculto en un servidor central, sino en un sistema de archivos heredado, un rincón olvidado de la red que a nadie se le ocurriría revisar, y dentro de ese sistema había un archivo cifrado, dejado atrás como la arrogante firma del criminal. Era el equivalente digital de una tarjeta de visita dejada en la escena del crimen. El archivo estaba protegido con contraseña. Mateo se preparó para lanzar un ataque de fuerza bruta que podría llevar horas, pero Elena levantó la mano para detenerlo. Inclinó la cabeza considerando el problema. El patrón, el creador, era arrogante, metódico y despectivo. La contraseña no sería aleatoria. Sería algo personal, algo para alimentar su ego. Miró el teclado. Adrián Soto. AES Soluciones. King. Dominion. Power. Las palabras flotaron en su mente. Entonces pensó en la forma en que había mirado al CEO. Su ambición. Escribió una sola palabra, una palabra que resumía todo lo que Adrián quería ser: Legacy. El archivo se abrió al instante, y dentro, en texto plano, estaba la prueba, el código fuente completo del virus, y en los comentarios del programador una sola línea: versión final, propiedad de Adrián Soto. Pero había más. Mientras Elena revisaba el archivo, encontró un segundo paquete de código, una carga útil latente. Mateo se inclinó para mirar y palideció. «No puede ser», murmuró. Era un virus limpiador, programado para activarse remotamente o después de 24 horas. Su función era una: borrar permanentemente todos los datos de la empresa, los servidores, las copias de seguridad en la nube, los archivos, todo. Adrián no solo tenía un plan de contingencia, tenía una política de tierra arrasada. Si él no podía tener la empresa, nadie la tendría. Su traición era aún más profunda y siniestra de lo que ninguno de ellos había imaginado. Estaba dispuesto a destruir miles de empleos y las vidas de todos en la empresa por puro despecho. «Hay que detenerlo, ya». La voz de Fernando Domínguez era un bloque de hielo. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de salvar la compañía, se trataba de detener a un peligroso criminal antes de que pudiera llevar a cabo su último acto de destrucción. La estrategia se definió rápidamente. Elena, guiada por Mateo, comenzaría a desactivar en secreto el primer virus y a neutralizar el segundo. Mientras tanto, Fernando convocaría una última reunión de emergencia en la sala de crisis, con el pretexto de haber recibido una última y desalentadora actualización. Adrián necesitaba estar en esa sala, seguro y ajeno a todo, para que su caída fuera pública e innegable. La trampa estaba tendida, esta vez para el depredador. La sala de crisis se llenó de una tensión sombría. Los expertos estaban exhaustos y derrotados. Adrián Soto entró en la sala con un aire de falsa solemnidad, apenas capaz de ocultar su triunfo. Su plan estaba a punto de completarse. Fernando Domínguez inició la reunión con la voz cargada de falsa resignación. «Caballeros, parece que hemos agotado todas las opciones. Me temo que debemos empezar a preparar a la Junta para lo peor». Adrián sintió una oleada de euforia. Este era el momento que había estado esperando. Estaba a punto de intervenir, de ofrecerse a liderar la reconstrucción, cuando Fernando hizo una pausa. «Sin embargo», continuó el director ejecutivo, «hemos recibido un análisis final de una fuente inesperada. Mateo,
por favor. Mateo asintió, y con un clic en su portátil, la pantalla principal de la sala de crisis, que mostraba gráficos de fallos, parpadeó y cambió. Lo que apareció fue el código fuente del virus, con sus líneas de programación maliciosas expuestas a la vista de todos. Un murmullo recorrió la sala, y entonces Mateo amplió una sección específica del código, los comentarios del programador. La frase «Versión final, propiedad de Adrián» llenó la pantalla. Cada letra era una acusación silenciosa. El silencio en la sala era ahora absoluto, nítido como el cristal. Todas las miradas se dirigieron de Adrián a la pantalla y viceversa. El rostro de Adrián Soto palideció. Era una máscara de cera, con los ojos abiertos por el pánico y la negación. «Esto es absurdo, es un invento», balbuceó, levantándose bruscamente. «Alguien intenta incriminarme. Debió ser esa niña. Debió haber plantado esto». Su acusación era tan desesperada, tan ilógica, que sonó a confesión. Miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró rostros sorprendidos y acusadores. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre mentiras y manipulación, se derrumbaba a su alrededor. «Me temo que hay más, Adrián», dijo Fernando con calma. Mateo volvió a hacer clic. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando una serie de correos electrónicos recuperados de un servidor cifrado. Eran de Adrián a un ejecutivo de una empresa de la competencia. En ellos detallaba su plan de sabotaje y negociaba la venta de los secretos mejor guardados de Soluciones Tecmundo por millones de dólares. La evidencia de su espionaje industrial era irrefutable, expuesta en alta definición para sus colegas y el hombre al que había traicionado. La traición fue total. No era solo un saboteador, era un espía que traicionaba su empresa al enemigo. Eso fue lo que lo destrozó. Acorralado, expuesto y sin salida, la fachada pulida de Adrián se hizo añicos, revelando la fealdad que se escondía bajo sus pies. «No lo entiendes», gritó con la voz estridente de rabia y pánico. «Esta empresa debería ser mía. Yo la construí. Domínguez es solo una cara bonita. Yo soy el cerebro», señaló con un dedo tembloroso hacia la puerta, donde Javier y Elena observaban en silencio. «Y no iba a dejar que gente como ellos, que vienen a nuestro país a limpiar nuestra basura, hereden lo que es mío por derecho». En su desmoronamiento lo confesó todo: su ego, su traición y su odio. En ese momento, dos guardias de seguridad, alertados por Fernando, entraron silenciosamente en la habitación. La caída de Adrián Soto fue tan rápida y completa como el colapso del sistema que él mismo había orquestado. Lo escoltaron fuera de la sala, entre amenazas e insultos, como si un rey depuesto fuera arrastrado de su palacio. En la sala de reuniones reinó un silencio atónito. Y entonces todas las miradas se volvieron hacia la puerta, hacia la pequeña y silenciosa niña que estaba junto a su padre. Fernando Domínguez caminó hacia ellos y, por primera vez, no había distancia en sus ojos. Solo había una profunda y abrumadora gratitud. Se arrodilló para estar a la altura de Elena. «No solo salvaste mi empresa, Elena», dijo con la voz quebrada. «Nos salvaste a todos de nosotros mismos. Nos recordaste lo que realmente importa». Esa tarde, mientras se difundía la noticia del arresto de Adrián y los sistemas de la empresa volvían a estar en línea, uno a uno, Elena y Javier caminaron por el vestíbulo principal. Pero esta vez nadie los ignoró. Empleados, desde ejecutivos hasta asistentes, se detuvieron a agradecerles, a estrecharles la mano, a mirar a Elena con una admiración que nunca había conocido. No sonreía, pero su cuerpo ya no estaba tenso. Había una relajación, una calma. Su padre caminaba a su lado, su postura más erguida que nunca, su pecho henchido de un orgullo tan inmenso que casi lo asfixiaba. La neurodiversidad de Elena, su forma única de ver el mundo, no era una limitación,
era su fuerza. Y ese día había sido la fuerza que había salvado un imperio, expuesto a un villano y demostrado que a veces el superpoder más extraordinario de todos es simplemente ser diferente. Era solo la hija del conserje, la chica tranquila que nadie notaba en los pasillos. Incluso salvar una empresa multimillonaria cuando los mayores expertos del mundo ya se habían dado por vencidos parece improbable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en ese rascacielos de cristal y acero, en una sala de servidores cerrada en plena noche, cambió para siempre las vidas de un director ejecutivo arrogante, un padre trabajador que nunca perdió la fe y una chica extraordinaria que el mundo se empeñó en no ver. Si esta historia sobre el poder de ver el mundo de otra manera te conmovió, no olvides suscribirte al canal, darnos un me gusta para apoyarnos y decirnos en los comentarios desde qué ciudad nos ves.